Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Dedicación de la iglesia de San Juan de Letrán, la iglesia más importante del orbe, la madre de todas las iglesias, como se la llama. ¿Y cuál es el evangelio que hemos leído? Hemos leído que Jesús entró en el templo y vio cómo estaba aquello revuelto, medio mercado, medio oración, medio de todo. Y Jesús dice que comenzó a hacer un azote y a echar por el suelo a todos los que estaban allá vendiendo. Y les decía: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Dice que los discípulos en aquel momento recordaron las palabras de la Biblia y se las aplicaron a Jesús cuando dicen: «El celo de la casa de mi Padre, de tu casa, me devora». O sea que Jesús estaba en aquel momento lleno de una especie de ira santa porque no podía ver cómo se vivía el ambiente, la casa de Dios. Un templo que no es casa de oración, no es templo. Después Jesús aplicará este término de templo a su propio cuerpo, como hemos leído, pero no tenemos tiempo para hablar de todo. Nos quedamos en la primera parte. No conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Somos seres humanos que necesitamos clima, ambiente de oración para referirnos a Dios. Y no solo en mi casita, en lo que incluso llama el catecismo un rincón de oración, sino sobre todo cuando nos reunimos para rezar. Necesitamos un clima de oración. Y para eso también la Iglesia ha inventado, desde siempre, porque antes de que fuera Jesucristo nuestro único Señor, también existían religiones y sitios de oración. Y la Iglesia quiere que tengamos un lugar apropiado para hablar con Dios. Y ese lugar lo llamamos templo, o lo llamamos iglesia. La iglesia es un lugar de oración. Pues esto hay que respetarlo. Sobre todo cuando está Jesucristo en el Santísimo Sacramento, hay que respetar la iglesia y hay que saber, si tenemos fe, saludar y hablar con Jesús sacramentado que está en ese lugar tan especial. La presencia de Cristo en Eucaristía
santifica el local. Pensemos, pues, que todos necesitamos un lugar de oración. Tú también, aunque no vayas nunca a la iglesia, deberías ir, porque como criatura necesitas un tiempo para dar gracias a Dios por tantas cosas que te ha dado a ti y hacerlo con tus hermanos, porque todos tenemos que agradecer tantas cosas a Dios. Lugar de oración. Y en ese lugar de oración aprovechar para eso, para orar, para glorificar a Dios en su santo templo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.